Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a ver un poquitito, vamos a ver un poquitito el tema de sistemas de compras. Nosotros vimos costos la clase pasada y vamos a ver un poquito de sistemas de compras. Vamos a mezclar un poquitito también, vamos a colaborar con algo de, seguramente de lo que no estamos viendo hasta ahora, pero que es depósitos, almacenes y la administración de almacenes. Y entender un poquito de qué se trata el sistema de compras. Sistemas de compras son como digamos, como un aspecto importante dentro del proceso productivo. El proceso productivo, como siempre, tiene eh, tres patas importantes: la compra, la venta y la producción. Y después, dentro de eso, hay unos procesos de apoyo como son los recursos humanos, calidad, bueno, mantenimiento, como que completan el sistema, ¿no? Se llaman sistemas fundamentales de los procesos productivos de bienes. Estos cuatro, cinco actores, ¿no? Que son la venta, la compra, calidad, mantenimiento y proceso productivo. Bueno, eh, hay que ver cómo uno define su esquema de compra, ¿no? Y de acuerdo al negocio que uno tenga, eh, puede armar distintos tipos de sistemas de compra o elegir la forma en que va a comprar. Una puede ser por estrategia, ¿no? Una estrategia que puede ser orientada al costo, es la compra centralizada, ¿no? Si yo soy una compañía muy grande, como por ejemplo acá en el caso de Tenaris, Ternium, ellos crearon una empresa, se llama Exiros, y bueno, esa empresa compra para todas por lo menos los productos estratégicos, como la piedra caliza, la compra para todo el mundo. Entonces compra para la unidad de negocios de México, para la unidad de negocios de Italia, para la unidad de negocios de Estados Unidos. Y bueno, y las Argentinas. Entonces la realidad es que esa compra centralizada te da como beneficio, compro mucho volumen, defino yo la calidad, la forma de pago, el precio, ¿no? ¿Qué desventaja tienen las compras centralizadas? Bueno, viste, que a veces va a comprar dos tornillos, tenés que hacer el proceso general de compras, hace que el proceso sea muy lento y se burocratice. Si bien estas cosas ya se han mejorado bastante, los procesos son a veces más complejos. Y después están las compras descentralizadas, ¿no? Las compras descentralizadas son aquellas donde uno, bueno, cada unidad de negocio compra sus propios materiales. Hay el sistema de compra está asociado muchas veces al tema de la corrupción en las organizaciones. Por eso a veces es interesante entender que este suele ser un problema, y a veces hay que ser cuidadosos en la medida en que se administra la compra, porque muchas veces, nada, eh, puede ser que alguien decida persuadir a nuestro comprador para que compre sus productos a cambio de algún favor. Entonces, muchas veces cuando uno tiene muchas unidades de negocio, esta compra descentralizada podría ser de alguna manera caprichosa. Yo he trabajado en organizaciones grandes y organizaciones chicas. En las organizaciones chicas es más difícil de controlar. Las organizaciones grandes, digamos, uno puede poner lo que se llama una política de compras, que podemos saber que a veces ayuda a eso. El otro tipo de compra es por programación, o sea, yo hago compras de abastecimiento y compras ocasionales, ¿no? Puedo hacer que, no sé, de acuerdo, para una determinada producción yo compré ocasionalmente una cantidad de producto, una calidad de producto distinta, y si no, la compra de abastecimiento, que es la que compro siempre, ¿no? Habitualmente. Después hay otro tipo de compras cuando las compras están divididas por concepto, ¿no? Alguien compra las materias primas, alguien compra los suministros operacionales, alguien compra los productos terminados, ¿no? Por ejemplo, si conozco una empresa de reventa, de distribución, alguien compra semi-elaborados los componentes, o alguien compra los servicios de tercero o los suministros operacionales. Volvemos a repetir. Bueno, esto es muy bueno, ¿no? Muy interesante. Es otro concepto de tipos de compra. Y para cada uno tiene que aplicar una cierta estrategia, ¿no? Generalmente hay como cuatro variables en el tipo de compra, en la compra, que tiene que ver con el tiempo de entrega, la calidad de producto, el costo y la financiación. Son como las cuatro patas de este banco sobre el que se asienta las políticas de compra, ¿no? Las gestiones de compra. Bueno, una cosa que tenemos que entender generalmente es el concepto de la cadena de suministros, ¿no?
Y son, dice, los procesos involucrados de manera directa o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades de suministro. Bueno, generalmente uno tiene, depende del tipo de compañía, cuando tiene una compañía muy grande, como muy interesante tener una cadena de suministro lo suficientemente sólida, ¿no? Generalmente los proveedores, ¿viste? Por ejemplo, dentro de la cadena de los proveedores, bueno, no, es interesantísimo algunas secciones que hay que tener. Siempre acá cuando uno habla de sistema de compra, habla de qué elementos constituyen el sistema de compra. Entonces dice, bueno, los proveedores. Bueno, ¿qué acciones hay que hacer sobre los proveedores? Bueno, una evaluación del proveedor, evaluación de sus capacidades, una determinación de su capacidad, y por otro lado, evaluar también, aparte de la capacidad que el proveedor podría tener, los proveedores tienen buena capacidad de entregarnos, también por lo menos siempre tener dos proveedores, ¿no? Se dice el criterio de mínimo dos proveedores, y si se puede tener tres mejor, y si se puede tener cuatro mejor o cinco. Cuanto más proveedores uno tenga, más chance de jugar tiene para los distintos elementos. Después tenemos como dentro de la cadena de suministro lo que se llama los almacenes de materia prima, directa o indirecta, que tiene que ver con la gestión de los almacenes, ¿no? O la gestión de los stocks. Y después tenemos propiamente la línea de producción dentro de la cadena de suministro, como abastezco esa línea de producción, y finalmente los almacenes de producto terminado, que van a estar en relación directa con los canales de distribución y finalmente llegar al cliente final. La cadena de suministro supply chain es como a veces hay que entenderlo como un concepto de entender dónde yo tengo costos, ¿no? Las cadenas de suministro suelen ser costosas porque traer el producto, bajarlo, está lleno de operaciones que muchas veces no tienen sentido. Muchas veces hablamos de minimizar la cantidad de operaciones y es muy interesante a veces minimizar la cantidad de operaciones, ¿no? que podemos tener ahí. Bien. Visiones de una cadena de suministro, ¿no? Bueno, está la visión de empuje-tirón. Los procesos se dividen en dos categorías. Entonces, si son, digamos, respondiendo a un pedido del cliente o en anticipación de esto. Yo creo el stock primero, sería de empuje, o tirón si yo respondo a un pedido del cliente. Entonces, a veces tiene que ver mucho con la manera en que uno plantea el proceso. Después está la visión de ciclo. Los procesos se dividen en serie de ciclos y cada uno realizado en la interfase de dos etapas sucesivas, ¿no? Entonces, yo puedo decir que dos etapas sucesivas, entonces generalmente voy viendo cómo genero, cómo es la cadena de ese ciclo, es decir, cuándo tengo que volver a reponer. O sea, comienzo a fabricar un lote y luego tengo una etapa hasta la reposición de ese lote. Entonces a veces es también una visión diferente, ¿no? En vez de comprar todo junto, o comprar lo que necesito, me pidió el cliente, nada, voy a hacer este lote, compro todo para este lote y hasta que no lo vuelva a repetir no vuelvo a comprar. Una visión de ciclo bastante interesante para analizar. Dentro de la cadena de la visión de ciclo está el ciclo de pedido del cliente, que es, bueno, cada cuánto el cliente me va a volver a pedir. Entonces yo de esa manera puedo programar mi sistema de compras y determinar y hacer una programación de compras, ¿no? Después tengo el ciclo de reabastecimiento, es decir, yo sé que me tengo que reabastecer de cada tanto tiempo porque voy a volver a fabricar, cada cuánto surge. Muchas veces está asociado al ciclo de fabricación, lo que explicábamos recién. Y después está el ciclo de los costos de pedido, es decir, cuánto sale comprar algo, ¿no? Cuánto me va a costar algo por un pedido. A veces va a estar relacionado al tipo de empresa que yo tenga, el tipo de ciclo que tenga, pero puedo pensarlo distinto, ¿cierto? Yo puedo armar distintos ciclos, yo podría decir, no sé, para pensar un poco,
yo podría plantear un ciclo de costo de pedido, porque, bueno, decía, cada cuánto voy a fabricar el producto, eso me va a dar un sistema de compra. Generalmente uno intenta tener los stocks en su mínima expresión, ¿no? Y solo comprar lo que necesite. Es importante no generar eh, carga financiera sobre el pedido, que el pedido ese no te genera una carga financiera. Es muy difícil porque, bueno, a veces los procesos tienen detalles de gestión, ¿no? Y bueno, es interesante a veces saberlo y a veces los controles, ¿no? Hay un tema de control a veces que a mí me hace mucho ruido siempre, pero bueno, a veces hay que hablarlo, que tiene que ver qué cantidad de cosas controlo yo. Si peso toda la mercadería que llega, si controlo la mercadería que llega, si veo bien lo que recibo. Bueno, en eso también hay un tema a veces que es importante, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito qué es supply chain, qué es cadena de suministro, ¿no? El supply chain es de qué manera yo puedo llevar adelante mi estrategia, ¿no? Mi estrategia de cambio, ¿sí? Después planifico la cadena de suministros, digamos, desarrollo las aplicaciones, ¿no? Evalúo la gestión de management, y bueno, y después voy como realizándola y voy viendo el ciclo del producto, del producto, y finalmente llego a la parte logística. La cadena de suministro está relacionada básicamente a lo que nosotros necesitamos para generar un ahorro en el producto, ¿no? Hay que pensarlo desde ese punto de vista, hay que pensarlo desde el punto de vista de las acciones que yo tengo que generar para suministrar. Hay un ejemplo muy interesante, hay un análisis donde uno puede decir, bueno, qué voy necesitando y cómo genero la cadena de suministro. No sé, vamos a abrir acá, por ejemplo, para ver un poquitito, como para ver alguna hojita, a ver, no sé si podemos ver acá algún tipo de análisis, pero por ejemplo, yo podría decir en este Excel, decir, bueno, mi cadena de suministro, entonces bueno, tengo el tema de la compra y bueno, qué acciones puedo tomar sobre esa compra de un determinado producto. Después tengo el concepto de recepción, después tengo el concepto de fabricación, el concepto de fabricación y finalmente fabricación. Después tengo el concepto de almacenamiento, fabricación acá, ¿no? Fabricación, pues acá es estoy muy mal, fabricación. Después tenemos acá el almacenamiento y finalmente podemos tener, qué sé yo, el proceso de el proceso de logística. Entonces yo acá voy a tener en todas estas etapas voy a tener, digamos, cierta cantidad de costos, y hay que ver cómo yo puedo armar esa cadena de suministro, ya sea en el sentido de la logística hacia la compra o de la entrega hacia la compra por el cliente, o desde una programación que puede ser acá, ¿no? Hagamos en la programación. Nosotros hemos visto, nosotros dominamos todo. Hoy estamos nosotros en esta etapa que decimos, bueno, el cliente me pide algo, yo entonces desarrollo el producto y finalmente hago la programación de la compra. Acá hago la compra, cómo ejecuto esa compra, cómo la desarrollo, cómo la llevo adelante, bajo qué criterios, con algunas variables, ¿no? Generalmente en la compra tengo, la cantidad, la calidad, el tiempo de entrega y la financiación, ¿no? Estas son como 3 o 4 conceptos que por ahí a veces uno ve en ese tema, ¿no? Y luego la recepción, de qué manera yo administro eso. Siempre hay pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, la cadena de suministro es un factor importante para que uno pueda analizar todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no?
¿Qué es algo básico que tienen que tener las organizaciones? Las organizaciones tienen que tener políticas de compra. Las políticas de compra son como criterios generales aceptados por toda la organización al momento de poder elegir el proveedor y realizar la compra. Todas las organizaciones tienen una política de compra. Una organización pequeña, el dueño tiene una manera de comprar. Pero cuando las organizaciones son grandes es necesaria que esa política esté escrita o esté declarada y sea conocida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, dice, las políticas de compra son pautas que generan las empresas. O sea, pautas que generan cuáles serán las condiciones, los plazos de pago y los proveedores que tendrá la empresa. Entonces, digo, yo tengo que tener un proveedor y quiero incorporar un proveedor. Si yo soy una empresa que tiene política de compra, yo podría poner como política de compra que todo mi proveedor debe ser, todo proveedor nuevo debe tener ISO 9001, una condición, 2015, en su versión 2015, debe tener buenas prácticas laborales, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser una, o sea, hoy por ejemplo Disney, si vos querés tramitar una licencia, te van a hacer una auditoría de las condiciones laborales, demostrando de responsabilidad social empresaria, donde no tenés, no hay trabajo infantil, no hay ciertas condiciones, entonces eso va a estar bien ubicado. Y los proveedores que tendrá la empresa, entre otros criterios. Y después podemos poner que otras condiciones, que alguien va a venir a auditar. Pero también con esto uno muchas veces cubre que la gente haga compras que por ahí no tienen nada que ver, ¿no? Y que serán aplicados al momento en que la organización proceda a la adquisición de producto para sus operaciones. Es decir, las políticas de compras están bien definidas, casi todas las organizaciones. Es muy importante y tratar de entenderlas, ¿no? Cómo funcionan. Un criterio que nosotros podemos utilizar es el diagrama ABC, ¿no? El análisis ABC es un método de clasificación frecuentemente utilizado en la gestión de inventario, ¿no? Es decir, generalmente yo puedo decir que el sistema ABC permite identificar los artículos que tienen un impacto importante en un valor global, ya sea de inventario, de venta o de costo. Si yo tengo un almacén, tengo que ver cuáles son los productos que más me representan, ¿sí? Cuáles son los productos que sí o sí tengo que tener, cuáles los que podría no tener y cuáles los que efectivamente si los tengo está bien o no. Y lo mismo pasa con el tema de la venta. Bueno, acá hay muchas estrategias, ¿no? El análisis ABC me dice, bueno, por lo menos estos los tengo que tener, que son 60%, que representan la mayor cantidad de compra o de venta. Y también crear categorías de productos que necesitarán niveles y modos de control distintos. O sea, no es lo mismo los productos más relevantes, quizás otros productos que algunas veces no son necesarios. El criterio ABC, ¿cómo aplica uno el ABC? Bueno, algunos lo aplican por monto, ¿no? Entonces, nada, qué sé yo. A veces hay un tema que nosotros siempre decimos, de esos 4 elementos. Un producto que es clave, no sé, en la acería, por ejemplo, una chatarra de acero, si yo voy a lo que acá habíamos planteado nosotros, muy interesantemente, yo les voy a decir que la cantidad es relevante, yo necesito que me entregue la cantidad, la calidad no sé si tanto, el tiempo de entrega es relevante, la financiación es relevante, y acá me morfé uno, ¿no? Que era mucho súper importante, que es el costo, ¿no? En realidad son como esos criterios lo que tengo. Si es un producto que compro millones de cantidades, el costo es importantísimo, porque va a definir un poco mi calidad de producto. Si yo lo que tengo que es la calidad, bueno, yo definiré cuáles son los ítems sobre los que yo defino que son más críticos, ¿no? Esto a veces es interesante también definirlo y te va a ayudar mucho para el diagrama ABC, ¿no? Y a veces también tener, qué sé yo, cuáles son los artículos que vos decidís que van a ser los más importantes y sobre los que te vas a ocupar de tener un buen rendimiento. Es decir, por ejemplo, hacer los productos que más se vendan, ¿no es cierto? Toda nuestra línea de producto, o sea, a veces uno cuando hace el ABC tiene como nuestras líneas de producto, tiene como 2 criterios bien marcados. A mí me gusta mucho explayarlos, pero por ejemplo, o sea, yo puedo decir, bueno, el producto puede ser por un producto que esté definido por la cantidad,
y otro producto que esté definido por la rentabilidad y otro por el precio, ¿no es cierto? Entonces que generalmente yo puedo tener un producto que, no sé, me haga que la rentabilidad sea la misma en todo, pero este que vendo mucho más tiene más rentabilidad. Muchas veces tengo productos por cantidad y muchas veces tengo productos por la rentabilidad. Entonces a veces, no sé, intento hacer algún tipo de clasificación, ¿no? Muy interesante, que por ejemplo yo puedo decir, bueno, para los productos, si los quiero categorizar, hacer algún tipo de algoritmo entre la cantidad, la rentabilidad y el precio. Entonces yo podría decir, qué sé yo, que para mí, si yo elevo, puedo categorizar todos de 1 a 10. Entonces puedo decir que la cantidad está entre 1 y 10, ¿no? Podría ser una alternativa. Bueno, muy interesante. Esto no es lo más genial, pero a veces funciona bien. Yo puedo poner llegar a 10 y lo mismo puedo decir. Y yo digo que cuando está entre estos tres, cuando está en la cantidad puedo clasificar de 1 a 10 y digo, bueno, cuando las cantidades son muy bajas, va a multiplicar por 0,3 y cuando es un poquito más alta va a multiplicar por 0,5 o por 0,4 y si tengo más alta va a ser por 0,9. Entonces yo puedo formar una especie de fórmula que sería algo así como 0,2 por la por el factor de cantidad, ¿sí? Más y entonces obtener por el factor de cantidad por más 0,4 por el factor de rentabilidad por más el factor de 0,4 por el factor de precio. Entonces, bueno, nada, todo esto me va a dar un número y bueno, de acuerdo al número que me dé, yo voy a tener una escala y de esa manera puedo hacer la clasificación ABC. No siempre la clasificación ABC es, es por costo o por cosa. A veces uno puede armar un algoritmo y clasificar cuáles son los productos A, los productos B, los productos C. Sea por distintos criterios. Entonces, lo que uno a veces tiene que trabajar mucho son los criterios. Yo creo que acá a ustedes le doy una idea de lo que hay, ¿no? De lo que son los criterios. Bueno, lo mismo para la venta, ¿no? La venta puede ser cantidad, rentabilidad y precio, y para la compra serían esto: cantidad, calidad, tiempo de entrega, financiación y costo. Acá también a veces hay unas cosas que yo no la pongo, que a veces es la dificultad de producción, ¿no? Hay productos que son, muchas veces nosotros hacemos productos, por ejemplo, son obras de arte. Yo trabajo para una empresa que hace avíos y bueno, por ejemplo, hace poco, por ejemplo, una empresa de competencia nuestra ganó el producto que era la etiqueta del vino de los Oscars. Y bueno, y la verdad que es una obra de arte eso. Entonces también eso tiene un grado acá que a veces podemos agregar que se puede llamar dificultad de producción, ¿no? Eso también hay que tenerlo, ¿no? Puede ser también, ¿no? otro criterio, ¿no? Bueno, son como aspectos a veces que uno puede mirar y uno lo puede llegar a organizar con esto, ¿no? Bien. Bueno, el diagrama ABC ustedes lo construyen como quieren. Hay muchos modelos, los van a encontrar en internet. Yo lo puedo explicar, pero digo, a mí me gustan a veces hacer el modelo de siempre tener un modelo ABC para el pañol y un modelo ABC para la fabricación y un modelo ABC para la venta, ¿no? Sí, hay que ver las variables y cómo uno juega con esas variables. Bueno, acá hay un caso, ¿no? Decimos clase A, el stock que incluirá generalmente artículos que representan el 80% del valor del total del stock y el 20% de los artículos, dice, total de los artículos, ¿no? En esto se clasifica ABC, es un resultante del principio de Pareto. De la clase B, que son los artículos que representan el 15% del valor total del stock y el 40% total de los artículos, y la clase C, que representan el 5% del total del stock y el 60% del total de
el 40% total de los productos. Bueno, es una manera de clasificar. Pues esos valores ustedes lo pueden utilizar, pueden hacer el corte donde quieren, ¿no? Pero bueno, ese es un criterio que a ustedes les va a permitir también para determinar el sistema de compra, o sea, qué es lo que quiero comprar, en base a qué, ¿no? O sea, pongo todo mi dinero en eso 20%. A veces hay otros conceptos que uno no tiene en cuenta cuando habla de esto, porque es medio frío, que se llama, que hablábamos la otra vez, que tiene que ver con el concepto de línea. A veces yo tengo, qué sé yo, 7 productos conforman una línea de producto, y si yo saco solamente el que se vende, pierdo el concepto de línea que completa el producto, ¿no? Porque el producto tiene un concepto de línea, esto lo habrán visto en marco. Es muy interesante entender esto. El trabajo que nosotros vamos a hacer sobre sistemas de compra, nosotros vamos a trabajar un poquito sobre el diagrama Gosinto y tratar de ver cómo armamos un stock de materiales, ¿no? O sea, es un poco la idea. Y bueno, pueden utilizarse distintos criterios, no sé, la escasez de suministro, a veces en el diagrama de tengo en cuenta los plazos de reposición, el tiempo que caducan, porque hay muchos productos que yo los compro y tienen fecha de vencimiento, entonces es imposible. Y también los costos por rotura o daño de las existencias, ¿no? O sea, yo intento no tener stock. Tener stock es un costo innecesario. En Argentina muchas veces nosotros nos refugiamos en el stock. Entonces eso no está bueno porque vos te estás refugiando en el stock y eso claramente no va a terminar en algo bueno ni en algo productivo. Por eso es interesante a veces entender qué es lo que estamos haciendo ahí, ¿no? Para ver bien. Está el concepto de punto de pedido. El punto de pedido es el momento en que se debe realizar el pedido en concreto y el cálculo del punto de pedido es el plazo de reposición, el consumo diario por días de reposición, más el stock de seguridad y eso da el punto de pedido, ¿no? Bueno, ustedes acá pueden inventar, pueden usar la planilla que ustedes quieran, pueden crear su propia planilla, ¿no? ¿Cuándo es el punto de pedido, ya sea del producto o el punto de pedido de la materia prima? Generalmente uno construye de alguna manera un sistema que por ahí está bueno responder, ¿no? Cómo sería el concepto para verlo. Podríamos escribirlo acá, si uno quisiera utilizar. Entonces, no sé, nosotros podríamos poner acá, qué sé yo, pues armar una planilla donde diga, qué sé yo, stock actual, qué sé yo, stock actual, y ahí después tener uno que diga, no sé, punto de pedido, y bueno, y bien, entonces uno lo va, por ejemplo, podría ser así, y va descontando este stock actual, va descontando de la venta, entonces el punto de pedido lo va a generar. Entonces yo puedo poner acá, qué sé yo, puedo poner que acá el stock actual es de 300.000 kilos y acá, no sé, el punto de pedido son 1000. Bueno, cuando esto vaya disminuyendo automáticamente el concepto de venta, se dispara el punto de pedido. Hoy hay un montón de programitas que se llaman MRP y ERP, donde ustedes pueden hacer estas cosas, ¿no? Pero sí entender que hay un punto de pedido, ¿no? Y a veces se coloca un stock de seguridad que tiene que ver para como minimizar los riesgos, ¿no? Por las dudas, diría mi abuela. Y sí, ¿por qué? Bueno, porque a veces puede venir una partida mala, o sea, yo puedo tener un inconveniente, ¿no? Porque esto está todo muy asociado, este tipo de cosas, está muy asociado al tipo de proveedor que vos lograste desarrollar. Suponete que vos no tenés esto de seguridad, le compras todo el tiempo al tipo y el tipo te lo manda y justo esa partida le sale mal. Bueno, entonces tenés que parar. Entonces hay que tener como un stock de seguridad y bueno, y trabajar con eso. Los imprevistos en el mundo son muchos y en la Argentina son casi persistentes. Así que nada, tener en cuenta esas cosas.
Después está el lote económico de compras, ¿no? Que tiene que ver con la decisión que uno tiene de cantidad de reaprovisionar. O sea, el lote económico de compra está entre la de aprovisionar poca cantidad pero con mucha frecuencia y otra es la de aprovisionar unas mayores cantidades con menor frecuencia. Todo eso va a estar asociado al costo de que me cuesta sostener o mantener en el stock ese, ese producto, ¿no? Ese lote. El lote económico de compras, a mí me parece que es un cálculo de los años 90 y bueno, y siempre tengo la discusión con muchos de mis colegas. Son, son herramientas que si bien son conceptualmente son interesantes, eh, las restricciones son muchas. O sea, ustedes fíjense las restricciones. La demanda se manifiesta continua y de forma constante durante el periodo de esterilidad. No sucede en Argentina. No hay descuentos en precio de compra de artículos por adquirir una cantidad mayor. No sucede en Argentina. Los proveedores no obligan a comprar un lote determinado de ellos. No existe en Argentina. Los costes se mantienen constantes durante todo el periodo. No es Argentina. No hay restricción en cuanto a la capacidad de almacenamiento, transporte. O sea, la cantidad de restricciones que uno tiene que tener para que suceda, al realizar el cálculo del lote, digamos, del lote económico de compras, son importantes. Es un cálculo, se puede utilizar, a veces es interesante saber cuánto es lo mínimo que se puede comprar, y bueno, nada, hay que hacer ahí un poco, el cálculo. Fíjense que las variables que ustedes tienen la demanda anual, ¿sí? Como P, expresada en unidades por año. El costo unitario es otra de emisión de la orden por pedido en unidades. La tasa de almacenamiento, en tanto por uno, o sea, cuánto nos cuesta almacenarlo. El valor unitario del artículo, la cantidad pedida cada vez, que es la cantidad de que se dispone, ¿no es cierto? A la mitad del pedido, y el coste total, CT, que es el coste total del stock en el periodo de tiempo considerado. TF es la tasa de inmovilizado. Entonces fíjense que ustedes acá, con todos estos variables, ustedes pueden hacer un cálculo, ¿no? Entonces dicen que el coste de pedido, lanzamiento, ¿sí? Es CF, que si ustedes se vuelven para atrás, CF es el coste unitario de emisión de la orden de pedido. ¿Cuánto me sale? Multiplicado por P sobre Q, o sea, sobre la cantidad de demanda anual dividido, fíjense la cantidad pedida cada vez, ¿no es cierto? La cantidad que se dispone en stock, que será Q sobre 2, la mitad de un pedido. Entonces fíjense, después en el coste de mantenimiento, que es el stock, que son la suma de las dos tasas por el coste unitario del producto, por el tiempo, digamos, por la cantidad pedida cada vez, y con lo que el coste total es el coste de pedido de lanzamiento, ¿no es cierto?, más el coste de mantenimiento del stock. O sea que básicamente yo voy a tener que el coste total va a ser esa fórmula, ¿no es cierto?, en cuanto al lote económico de compra. Claramente y conceptualmente ahí lo pueden ver al lote de compras, ¿no? Fíjense que tienen un costo de mantenimiento más un costo de lanzamiento, y bueno, fíjense que hay un lote, ¿no es cierto? ¿Sí? Coste de mantenimiento que tiene el producto sobre el costo de lanzamiento me va a dar un valor donde hay un mínimo, ¿sí? Que está representado gráficamente en unidades. Entonces ya las 100 unidades es el óptimo, ¿no? Porque ustedes están jugando entre cuánto es lo que voy a comprar y cuánto me cuesta mantenerlo, ¿no es cierto? Yo acá lo que tengo que decir es que para 100 unidades, a partir de las 100 unidades, ¿no es cierto?, el costo del producto, el costo de compra es relativamente menor que su costo de mantenimiento, ¿cierto? Así que, bueno, nada, a veces hay que entender eso. Yo le tengo que poner todos los costos, ¿no? Hay un estudio que igual es, es una actividad que nosotros acá le explicamos, pero no es lo más representativo para nosotros. Y finalmente la cantidad, dice, de lote que hace mínimo el coste, ¿sí? Total, recibe el nombre de cantidad económica, que es Q, y fíjense que bueno, ahí está como expresado
inmovilizado, ¿no es cierto? Por el pedido, por la cantidad que tenemos de stock, dividido P por TA más T. Y fíjense por las dos tasas. Entonces, si queremos, revisamos un poquito esto. Fíjense que acá tenemos dos veces P, que es la demanda anual, ¿sí? A eso lo multiplican por el costo unitario de emisión de la orden de pedido de compra y finalmente le ponen el costo unitario por las tasas de almacenamiento, ¿sí? Más la tasa de inmovilizado. Y bueno, pueden calcular el cálculo, digamos, el lote económico de compra está bien, no está mal. Es un criterio que acá no se aplica mucho. Entonces, bueno, no sé, sépalo, hay un cálculo ahí. Bien, después viene el tema de requerimientos de materiales. Requerimientos de materiales es quizás la parte más compleja de un sistema de fabricación, donde ustedes hacen la planificación de los requerimientos de material. Lo que se llama MRP en inglés, que es un sistema de planificación de la producción, programación y control de stock utilizado para gestionar los procesos de fabricación y a partir del MRP se crea el plan maestro de producción, ¿no? En realidad, bueno, en realidad al revés, ¿no? Sería el plan maestro de producción, se crea a través del MRP. Y la mayoría de los MRP se gestionan mediante un software, que, bueno, hay millones, también están los ERP, ¿no? También que tienen parte de MRP. ¿Qué debe cumplir un MRP? El MRP debe cumplir tres objetivos: asegurar que los materiales estén disponibles para la producción y los productos estén disponibles para su entrega a los clientes, tratar de mantenerlos y tener el nivel, obviamente, lo más bajo posible, el producto terminado lo antes posible, tratar de tenerlo lo más bajo posible, y planificar actividades de fabricación, órdenes de entrega, la manera en que uno desarrollaría para atrás, ¿no? Entonces yo tengo que comprar, qué sé yo, ustedes iban a fabricar carpetas, bueno, tendrán que comprar el cartón, tendrán que comprar el papel, ¿no es cierto? Entonces, a base al sistema que ustedes hicieron, tienen que armar un sistema de compra y ver cuándo comprarían cada cosa y definiendo las condiciones que el cliente tiene. ¿Cuáles son las funciones básicas del MRP? Bueno, el control de stock, el tratamiento de listas de materiales, la programación elemental, ayuda a las empresas a mantener los niveles de inventario bajos y ayuda a planificar las actividades de fabricación, de compra y entrega. Son muy buenos. Lo que es difícil que si vos tenés cosas muy complejas podés hacerlo, pero si no es un tema complicado a veces, ¿no? Armar el MRP y mantenerlo cargado. Sobre todo porque requiere la asistencia del programa muchas veces cargar una cantidad de datos. Si uno a veces lo hace simplemente con un Excel, puede también resolverlo, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, básicamente se basan en un cocino, que ahora lo vamos a explicar. Y generalmente tenemos los datos de entrada, el producto final a producir, qué fecha de entrega lo vamos a tener, los registros de estatus de inventario, es decir, qué tengo de stock de todo eso, la lista de los materiales, datos de planificación, es decir, cuánto voy a fabricar, cuánto tiempo me lleva, qué es lo que necesito, y los porcentajes de rechazo. ¿Por qué? Porque de esa manera construyo, ¿no es cierto? Yo tengo que saber, yo voy a comprar carpetas, sé que el porcentaje de rechazo es un 2%, en vez de comprar 100 kilos, compro 102. ¿Está bien? Y voy armando el tema del inventario. Después está el tema de compra por costo productivo. El costo productivo es un valor que tiene en cuenta el impacto financiero de la compra. Muy discutido, muy charlado en la industria, y consideran el valor del producto el tiempo que el mismo permanecerá en el stock. Yo asesoro muchas empresas cosméticas, muchas, ¿no? 2 o 3. Y generalmente, por ejemplo, el caso de los perfumes, muchas de ellas comercializan perfumes y compran, no sé, frascos muy complejos con estilo. Eso es costoso y hay que importarlo. Entonces a veces vos importás un frasco y tenés en el stock inmovilizado cantidades infinitas de cosas.
Bueno, por eso a veces hay que ver cómo uno lo puede llevar a hacer. Pero esas imitaciones de fragancia, nada. Puede ser que yo use 1000 frascos y tuve que comprar 10.000. Entonces tengo un costo financiero y este concepto de costo productivo, eh, eh, claro, se utiliza en condiciones de fuerte asimetría entre el consumo productivo y el lote mínimo de compra. Imaginemos que yo consumo 1000 y tuve que comprar, porque me convenía económicamente, 10.000. Bueno, hay 9.000 que me restaron capacidad financiera, y como la capacidad financiera de la empresa no es infinito, me genera un determinado problema. Bien, vamos a ver ahora el diagrama Gaussian. El diagrama Gaussian es un diagrama que hace la representación gráfica de las relaciones interrelacionales. O sea, ¿qué es lo que yo voy a decir? Supongamos qué es lo que voy a necesitar desde el principio al fondo. Yo voy a necesitar una carpeta. Para esa carpeta necesito comprar mecanismos, necesito comprar también cartón y papel. ¿Sí? Entonces voy como armando el despiece analítico para arriba. Entonces, primero voy a necesitar, yo sé que para la carpeta necesito un papel impreso y un cartón cortado, ¿cierto? En realidad un acoplado, ¿cierto? Necesito una carpeta y un mecanismo, la carpeta acoplada. Para esa carpeta acoplada necesito un papel, un frente y un dorso y un cartón cortado. Y para ese cartón cortado necesito comprar cartón y para el papel necesito imprimirlo y además necesito el papel impreso y necesito el papel comprado. De esa manera yo voy como desarmando todo el producto y lo voy llevando al comienzo. Es una situación bastante sencilla y generalmente se establecen niveles de acuerdo al avance del trabajo. En el nivel 1 los nodos los representan los elementos ingresando a planta y luego de cada proceso de fabricación se va avanzando con los distintos nodos. Fíjense que ahí hay una bomba centrífuga y fíjense cómo se va desplazando. Básicamente el insumo principal del Gocinto es para determinar el MRP. El MRP se basa en el Gocinto. Yo utilizo el Gocinto como materia prima para poder desarrollar el ERP. Cuando nosotros vayamos a ver el trabajo de sistemas de compras, el trabajo práctico, va a ser algo así, ¿no es cierto? Yo voy a armar el plan maestro de producción y ustedes van a tener que usar algunos criterios para mantener el stock de un plan de compras que nosotros le vamos a dar. Cómo sería esa planificación de compra y cómo sería el concepto del almacenamiento. Es interesante verlo. Acá lo que explicamos generalmente en estos videos son cosas conceptuales. Así que bueno, chicos, nada, nos estamos viendo y bueno, les agradezco mucho por todo la atención que me han prestado.